Bien, hermanos, con la ayuda del Señor nos hemos acercado ya al penúltimo mensaje, no de nuestra serie Cultivando un Hogar Piadoso, sino de este segmento dedicado a estudiar la virtud del dominio propio. Estamos en el penúltimo mensaje. Y lo que hemos venido haciendo durante estas últimas 10 semanas es reconocer su importancia en la vida de piedad y cómo podemos nosotros como padres cultivar esta virtud en nuestros hijos. Y para lograr esto, mis hermanos, nos hemos propuesto considerar al menos 5 áreas específicas donde nuestra alma y la de nuestros hijos tendrán sus más fuertes luchas a la hora de querer ejercer dominio propio. Y por estas 5 áreas nos referimos a dominio propio en el comer, dominio propio en nuestras emociones, dominio propio en el hablar, dominio propio en el uso de nuestro tiempo y dominio propio en el uso de nuestras posesiones. Y la razón por la que nos hemos detenido tanto, mis hermanos, a considerar este tema es porque donde quiera que esta virtud esté ausente o donde quiera que esta virtud no se cultive, no exista un esfuerzo por desarrollar esta gracia, tampoco allí se podrá desarrollar jamás un carácter piadoso. Allí no podrá haber contentamiento, allí no podrá haber seguridad, templanza, quietud mental, gozo, paz, amor. Porque el dominio propio, según lo que hemos aprendido del libro de Proverbios, es como una gran muralla que mantiene a salvo nuestras almas de cualquier forma de asalto espiritual. Es como un muro de contención que evita el saqueo de nuestros consuelos espirituales, de esas gracias salvíficas que hemos recibido el día de nuestra regeneración. Es como una fortaleza que mantiene afuera de nosotros a nuestros enemigos espirituales. Pero por otra parte, el dominio propio es también como una puerta de acceso que le permite la entrada a cualquier otra forma de virtud piadosa, a cualquier otra cualidad espiritual que como padres deseamos ver formadas en la vida de nuestros hijos. Y decíamos, pero donde no hay instrucción, donde no se trabaja en pos de esta virtud, donde se carece abiertamente de dominio propio, hemos dicho, se cede fácilmente a la tentación. Se vive de excesos, los ojos arrastran al hombre, se consienten los apetitos del cuerpo, se persiguen los deseos del corazón, se pierde frecuentemente el control, no hay moderación, no hay sobriedad, aumentan los vicios, el desenfreno y se vive por impulsos. Esta es una descripción de una persona que no ha cultivado su carácter piadoso en el dominio propio. Nuestro mensaje para esta hora lleva por título la batalla del dominio propio sobre nuestras posesiones. En el libro Dinero, Sexo y Poder del pastor John Piper explicó que las posesiones materiales nos fueron dadas con el propósito de que éstas sean usadas de tal forma que el mundo pueda ver que estas cosas no son nuestros dioses. Y que en la manera que disponemos de ellas, ellos puedan ver que nuestra mirada está mucho más alta que en estas cosas terrenales. Piper, perdón. Ustedes aquí hay gente que habla inglés, se van a dar cuenta de mi idiosincrasia. Escribió textualmente: las cosas materiales nos fueron dadas por Dios para que el mundo pueda ver la superioridad de Dios sobre todas las cosas terrenales y verle a Él como nuestra gran recompensa y que Dios es mejor y más perdurable y más confiable que todo lo que el mundo tiene para ofrecer. No hay comparación. Dios gana cada vez. Aunque estas cosas y muchas otras son bendiciones de Dios, las cuales podemos disfrutar alegremente y de las cuales debemos estar muy agradecidos, no son en estas donde debemos descansar, pues si en estas cosas estuviera la felicidad, la paz y la libertad, el Espíritu Santo no nos hablaría de la felicidad eterna en gloria y de la vida eterna que ha de ser disfrutada después de esta. Hermanos, si nosotros meditáramos seriamente en la naturaleza de las cosas materiales, cesaría esta lucha interna y nos convenceríamos de que estas cosas no son un lugar seguro para poner nuestra esperanza. No son un lugar seguro. Pues, ¿qué es lo que siempre pasa, hermanos, con las cosas materiales? Estas se desgastan, estas se descomponen, se rompen,
demandan mucho cuidado, se caducan, las hurtan o incluso cuestan demasiado. Esto es la naturaleza de las cosas materiales. Así que si nosotros nos tomáramos un tiempo para meditar en la naturaleza de las cosas que poseemos, en lugar de terminar aferrándonos a ellas o pasar la vida desviviéndonos por ellas, seríamos movidos a mover nuestros corazones de ellas hacia cosas celestiales. Seríamos motivados a elevar nuestra mirada mucho más alto, allí donde se encuentran las cosas perdurables, allí donde se encuentran las cosas eternas. Allí donde se encuentra Cristo. ¿Cuál es el imperativo del Evangelio de Mateo 6, versos 19 al 21? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, allí vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermano, ¿sabe cómo se le llama a este apego que sentimos por las cosas terrenales? ¿Sabe cómo se le llama a ese apego de nuestros propios corazones por las cosas temporales? Se le llama mundanalidad. Mundanalidad. La mundanalidad, mis hermanos, es uno de los mayores peligros que acosan nuestra alma. Nuestra alma continuamente está librando una fuerte batalla, una fuerte lucha campal contra ese deseo mundano de poseer más y mejores cosas materiales. Pues, ¿qué pasa al interior de nuestros corazones, mis hermanos, cada vez que las circunstancias nos amenazan con perderlas? Nos ponemos ansiosos. Se hace visible nuestro pecado de mundanalidad. Nuestro apego a este mundo se hace visible. Porque al inferir que las perdemos, nuestra vida juntamente se va con estas cosas. Parece tan inofensivo, mis hermanos, sentirse feliz por aumentar nuestros bienes aquí en la tierra, ¿no? Parece tan inofensivo. No hay nada de pecaminoso. Pero muchas veces, mis hermanos, esa felicidad por poseer mejores cosas podría ser una expresión abierta de nuestra mundanalidad. Podría ser, quizás no en todos los casos. J.C. Ryle dijo acerca de esta verdad: el apego a las cosas materiales es una roca en la que muchos sufren un naufragio que durará toda la eternidad. Se hacen tesoros en la tierra y olvidan hacerse tesoros en el cielo. Ojalá todos recordemos bien esto. ¿Dónde se encuentran nuestros corazones? ¿A qué le tenemos más apego? ¿Las cosas que más amamos son de la tierra o son del cielo? La vida o la muerte dependen de la respuesta que tengas para esta pregunta. Y el peligro de un corazón así, mis hermanos, es que cuando por un favor nuestra economía mejora, rápidamente comenzamos a considerar como mejores las cosas que tenemos aquí abajo. Muchas personas solamente necesitan ser prosperadas para que se haga manifiesta en donde tienen su corazón. Comenzarán a rechazar, a despreciar todas las cosas espirituales, las cosas que Dios mismo puso delante de ellos para buscarlas. Todos nuestros bienes, prosperidad, salud, larga vida, llámesele como quiera llamarle, bendiciones, si no entendemos el propósito para el cual nos fueron dados, estas, mis hermanos, tienen el potencial de endurecernos, de terminar removiendo nuestra confianza en Dios para ponerla sobre estas cosas temporales. Así de fácil sucede, mis hermanos. Así de fácil sucede cuando Dios nos provee de cosas materiales. Nuestro corazón, que es dado a la mundanalidad, se aferra a estas cosas y comienza naturalmente a despreciar las celestiales o a tener un conflicto con ellas. Charles Spurgeon dijo: entre más porción del cielo haya en nuestras vidas, menos porción de la tierra ambicionaremos. Y lo mismo sucede a la inversa, hermanos. Entre más porción de la tierra haya en nuestras vidas, menos porción del cielo ambicionaremos.
esta última es mía. Ahora, mis hermanos, de ninguna manera estamos diciendo que tener cosas o que comprar cosas mejores es pecado. O sea, no hay nada de pecaminoso en comprarse una mejor sala, un mejor colchón, un mejor auto. Esto no es necesariamente un síntoma de mundanalidad. No es lo que estamos diciendo. El problema, mis hermanos, es que sobre estas cosas descanse nuestro corazón. Es que de allí derivemos cierta medida de esperanza, de manera que comience a conflictuar con las cosas celestiales. El puritano Bartolomé Ashworth, en una sola frase, escribió todo un tratado de filosofía respecto a las posesiones materiales. Él escribió, y debería anotarlo: las cosas materiales nos las dio Dios para que las pongamos en nuestras manos, no en nuestro corazón. Lo repito, las cosas materiales Dios nos las dio para que las pongamos en nuestras manos, no en nuestro corazón. Así que la manera, mis hermanos, en cómo nosotros pensamos de nuestras posesiones y la manera en cómo hacemos uso de ellas y el lugar que tienen en nuestra vida, habla mucho de nuestra madurez, habla mucho de nuestra vida piadosa o incluso habla mucho de nuestro estado espiritual. Bien, hermanos, lo que haremos ahora es observar un ejemplo bíblico, y especialmente estamos hablando de Abraham, y cómo él mostró un nivel muy alto de dominio propio sobre lo que poseía. En Abraham encontramos un gran ejemplo de confianza en Dios, un gran ejemplo digno de ser imitado por cada uno de nosotros, y especialmente, hermanos, en la manera en cómo tratamos nosotros lo que consideramos nuestro. Ahora, yo sé que quizás usted está pensando, ya que mencioné a Abraham, está pensando, bueno, cuando Dios le llamó que saliera de su tierra y su parentela y Abraham lo dejó todo y se dispuso a obedecer la voluntad de Dios. Pero vamos a abordar una prueba mucho más dura. Sírvase buscar, por favor, Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios, a partir del verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Todos nosotros conocemos esta fascinante historia, mis hermanos, y aún posiblemente estamos al tanto de sus verdades espirituales, estamos familiarizados con estas grandes verdades acerca de Cristo. Pero nuestra intención en esta porción, mis hermanos, es observar el carácter piadoso de Abraham, no necesariamente exponer el pasaje. Para nuestro tema en cuestión, mis hermanos, que estamos abordando ahorita, la batalla del dominio propio sobre nuestras posesiones, Abraham creo es uno de los mejores, o si no es el mejor ejemplo, digno de ser imitado. Y usted se pregunta, ¿pero de qué manera? Pensemos por un momento, ¿qué fue lo que Dios prometió a Abraham? Dios le prometió a Abraham darle un hijo en su vejez.
y le prometió también que de este hijo saldría una generación incontable, como tan numerosa como las mismas estrellas. Posteriormente, Dios cumple su promesa. Dios le concede a Abraham el hijo que tanto había deseado, al cual llama Isaac. Pero después, ¿qué es lo que sucede? Dios le pide a Abraham que lo ofrezca en sacrificios. Hermanos, esta es una muy bonita historia en la Biblia, hasta que Dios le pide a Abraham que le entregue lo que más ama en esta tierra. Es una historia muy linda hasta que Dios le pide a Abraham que se despoje de sus afectos más puros, de sus afectos más profundos por su hijo en aras de obedecer su voluntad. Hermanos, seamos sinceros. Seamos sinceros. Contemplemos la petición de Dios. Hermanos, esta petición de Dios es un atentado en contra de los sentimientos más profundos que puede experimentar un padre por su hijo. Va en contra de todo sentido lógico y coherente. Entrégame a tu hijo. Entrégame lo más preciado que tú tienes sobre esta tierra en holocausto. Es decir, mata a tu hijo, al que amas, y ofrécemelo en sacrificio. Dios le había prometido este hijo. Le había dicho que de él saldría una multitud incontable. ¿Cómo es que ahora le pide que lo entregue en sacrificio? Hermanos, eso es completamente ilógico. ¿Cómo podrían estar envueltos aquí la bondad, la fidelidad de Dios en esta petición? Pero este era el mandamiento de Dios. Esto es lo que Dios estaba pidiendo de Abraham. ¿Y qué hizo este hombre, mis hermanos, ante este mandamiento? Abraham se sobrepuso a su lógica, se sobrepuso a sus deseos y se sobrepuso a sus sentimientos paternales y se dispuso a obedecer a Dios. ¿Y de qué manera lo hizo, mis hermanos? De manera inmediata. No a regañadientes, no cuestionando. Simplemente hizo con prontitud lo que Dios le pidió. Dice en Génesis 22:3, Abraham se levantó muy de mañana y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Para qué? Para entregar a su hijo. Hermanos, ¿qué podemos observar aquí? Podemos observar un gran ejemplo de un gran hombre que no se dejó dominar por sus deseos, que no permitió que ni siquiera sus afectos más profundos de padre intervinieran o se sobreponieran a la voluntad de Dios, al deseo de Dios. Si hay algo que como padres, mis hermanos, nosotros amamos y que amamos decir es nuestros hijos. Esos son nuestros hijos. Si hay algo que creemos tener algún derecho de propiedad, esos son nuestros hijos. Cualquiera, mis hermanos, de nosotros en una situación semejante diría: Señor, pídeme lo que quieras, pero menos a mi hijo. Ninguno de nosotros, mis hermanos, estaría dispuesto, como lo hizo Abraham, a despojarse de lo que poseía. Nosotros diríamos: Señor, ten mi auto, ten mi casa, ten mi dinero, ten mi carrera, todo lo que he obtenido, pero no me pidas a mi hijo. Incluso seríamos capaces de decir: Señor, toma mi vida, pero no la de mi hijo. Pero Abraham, mis hermanos, es un ejemplo fuera, yo creo que es wow. Abraham no se dejó dominar por sus deseos. No permitió que sus afectos más profundos por su hijo fueran un obstáculo para cumplir el deseo de Dios. Abraham, sin preguntar y en obediencia, lo entregó a Dios. Hermanos, esto es una expresión clara de tener dominio propio. Para Abraham, actuar por principios bíblicos fue más importante que dejarse llevar por su lógica, por sus deseos o por sus afectos paternales. Pero ¿qué hubiera hecho cualquiera de nosotros, mis hermanos? ¿Qué hubiera hecho nuestra lógica? El Señor, tú me dijiste, tú me prometiste que de este niño saldrían una multitud como descendencia. ¿Cómo es que me pides que lo mate? ¿Qué le hubiera dicho su deseo, Señor? Pero ¿cómo es que me pides tal cosa? Si este es mi único hijo, el que me diste en mi vejez, ¿cómo habría de despojarme de lo que más amo en esta tierra? De lo único que me trae felicidad. ¿Qué le hubiera dicho su amor paternal? Señor, jamás podría yo hacer tal cosa. Yo amo a mi hijo sobre cualquier cosa. Pídeme lo que tú quieras, pero menos a mi hijo. Pero nada de esto vemos en Abraham, mis hermanos, al menos de manera externa. Él en obediencia se dispuso a entregar a su hijo. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? ¿Qué nos enseña todo esto?
que el dominio propio es una virtud que emana de la fe, que el dominio propio surge de la verdadera fe, que el dominio propio se sostiene sobre una columna que confía en Dios. Así que, tomando solo el principio de esta enseñanza, mis hermanos, podemos decir que saber despojarnos de lo que consideramos nuestro, de lo que consideramos importante, puede ser verdaderamente una expresión genuina de fe. Y por otra parte, el querer retener nuestras posesiones, deponiendo la voluntad revelada acerca de estas cosas en la palabra, en el fondo puede ser una expresión de falta de fe, una expresión clara de falta de confianza en Dios. Por esto decía Piper, las cosas materiales nos fueron dadas por Dios para que el mundo pueda ver la superioridad de Dios sobre todas las cosas terrenales y verle a Él como nuestra gran recompensa, y que Dios es mejor y más perdurable y más confiable que todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Así que, mis hermanos, el hombre, la mujer, que no puede rendir su corazón, que no puede rendir sus deseos por las cosas materiales, denota que está minado, que está minada de incredulidad. Su problema a la larga revela que en el fondo esta persona no le cree a Dios. Sus deseos le trazan un plan de acción y le aseguran que de esta manera él obtendrá su felicidad. Pero al final, mis hermanos, su problema es resistirse a creerle a Dios. Así que la pregunta del millón es: ¿a quién le vamos a creer? En Lucas 12:15 el Señor Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿A quién le vamos a creer, mis hermanos? Abraham, contra toda lógica, en contra de todo deseo interno, en contra de toda forma de sentimiento, entregó, se despojó de lo que más amaba en aras de obedecer el mandamiento bíblico. Bien, mis hermanos, ¿por qué escogimos el ejemplo de Abraham? Porque Abraham representa este modelo maduro de piedad, una expresión maravillosa de aquel hombre que tiene dominio propio sobre lo que posee y que en aras de obedecer a Dios es capaz de despojarse, es capaz de renunciar a lo que cualquier buen padre llamaría su más grande posesión. Si Abraham puede hacer esto con su hijo, pues naturalmente puede hacerlo con cualquier cosa. ¿Y cómo se llega a esta estatura de dominio propio, mis hermanos? Bueno, hemos reconocido que esta es la obra monergista, el trabajo de uno, del Espíritu Santo en el alma de todos los creyentes. A esta virtud que llamamos dominio propio nos es dada por gracia en el día de nuestra conversión. Sin embargo, debemos agregar que reconocemos que la obra de la gracia también se manifiesta en las Escrituras como una obra donde Dios puede usar ciertos medios, que Dios se complace de usar ciertos medios para llevar a cabo estas cosas de índole espiritual. Y aquí es donde toma lugar nuestra responsabilidad, hermanos. Aquí es donde toma lugar la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos, donde nosotros como padres hacemos uso de todos los medios dados a nuestro alcance con la única intención de que el Espíritu Santo le plazca encender estas cosas sobre nuestros hijos, de respaldar nuestro esfuerzo. Es cierto, es una obra sola del Espíritu Santo. Sin embargo, muchas de las veces en los hogares piadosos, Dios por lo general se complace en usar los medios. Así que es por esto, últimos hermanos, que los asuntos pequeños de la existencia infantil de nuestros hijos en nuestros hogares son altamente trascendentales para su edad adulta, para su edad adulta de piedad. Yo sé que cualquiera de nosotros podría decir: bueno, yo soy cristiano y en mi infancia nunca fui criado en estas cosas y estoy aquí. Pero mis hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuántas dificultades hemos tenido que enfrentar hoy en nuestra vida cristiana? ¿Con cuántos tropiezos y dolor te has tenido que topar en la vida para llegar a este grado de madurez y piedad que tienes ahora? ¿A cuánta gente lastimaste en el camino? ¿A cuántas veces tú solito te lastimaste por no entender las cosas? Así que, mis hermanos, es
por la relevancia que tiene esto desde la vida infantil de nuestros hijos, que nos hemos dedicado a abordar estos temas. Y estamos partiendo desde la sencillez de la vida cotidiana en el hogar, y lo hemos dicho, como lo es en el comer, como lo es en el control de las emociones, en el hablar, en el uso del tiempo, y como estamos hablando ahora en este tiempo, en el uso de las posesiones. Ahora, hermanos, si hay un elemento en la vida de nuestros hijos que rápidamente revela su inclinada naturaleza hacia el pecado, ¿cuáles creen que es esta? Son las posesiones. Las posesiones. A un niño no hay que enseñarle a robar. Hay niños que se llevan los juguetes de otros niños. No hay que enseñarles a ser egoístas, a querer retener esto o todo para sí. Estas cosas brotan con naturalidad de ellos. Cada tierno y dulce niño posee en su interior la constante tentación de querer llevar a cabo este fuerte deseo de cumplir todo lo que quiere. Él desea lo que desea en el momento que lo desea. Él quiere comer lo que quiere comer a la hora que él quiere comer. Desea tener toda la atención de todos los demás para sí mismo y tener la mayor parte del tiempo todos sus compromisos, todos sus deseos cumplidos sin importarle a nadie más. Y si alguien pone en tela de juicio estas cosas, hermanos, si alguien aquí puede decir, no, los niños no son así, deje a dos niños en una habitación con un solo juguete y veamos por la ventana qué es lo que pasa. O dejémoslos con un paquetito de galletas, dejemos a 3 niños juntos, solos, y veamos qué es lo que pasa. Una de las palabras que más rápidamente desarrollan nuestros hijos, mis hermanos, es todo un tratado concerniente a este deseo desmedido por las posesiones. ¿Cuál es esa palabra, hermanos? Mío, es mío. Ahí en la casa tengo todo es de él. Acaba de nacer y ya tienen escrituras de todo. No tenemos, mis hermanos, que decirle a nuestros hijos que ellos pueden poseer ciertas cosas. Ellos naturalmente son egoístas, lo repito. Ellos naturalmente desean poseer todas las cosas. Si usted tiene niños pequeños, 2, 3 niños pequeños, esta palabra, mío, mío, la escuchará merodeando por cada rincón de la casa, hermanos. Esto es mío. ¿A quién se lo pediste prestado? Ese no es tuyo, es mío. Yo lo tenía primero. No me gusta que agarren mis cosas. ¿Y a ti quién te dio permiso? ¿No? Así están nuestros hijos. Y como hemos venido puntualizando, mis hermanos, en el trayecto de estos mensajes, al principio este problema de sus corazones se muestra en cosas bien simples, en asuntos pequeños y, a nuestro parecer, sin importancia. Puede ser un juguete, puede ser un color, puede ser un dulce, puede ser una galleta, puede ser una prenda de ropa, el control remoto de la televisión, no lo sé. Y nos dan risa, pero así se manifiestan. Dios en su misericordia nos permite que estas cosas se manifiesten así para que atendamos de manera oportuna estas cosas. Y si nosotros, al cabo de lo que hemos escuchado, creemos que esas cosas son simplemente cosas de niños y no les enseñamos desde pequeños a manejar y controlar sus deseos desmedidos por poseer cosas, o si nosotros mismos nos encargamos de incentivar estos deseos al comprarles todo lo que nos piden, cuando lo piden, a la manera que lo piden, mis hermanos, ¿qué es lo que tendremos al cabo de 20 años? ¿Qué es lo que tendrás? Tendremos un adulto codicioso que buscará todas las formas habidas y por haber para satisfacer sus deseos. Tendremos a un hombre egoísta que depone las necesidades de su esposa e hijos con tal de poder comprarse juguetes caros. Un estéreo, unos rines cromados, un sistema, un bajo, un subwoofer. Una mala crianza, mis hermanos, en cuanto al uso y propósito de las posesiones en nuestros hijos puede diversificarse de tantas formas que ésta termine en truanerías, corrupción, sobornos, robos, tranzas, extorsión, evasión de impuestos. Y posiblemente, mis hermanos, este descuido y esta mala educación en los bienes materiales pueda volverse en contra de nosotros como una maldición. Quizás esta pueda ser una de las razones por la que muchos buenos padres no se explican cómo es que sus hijos son tan egoístas con ellos. No se explican cómo es que a pesar de que toda su vida
se desvivieron por proveerles todas las cosas, a sus hijos les duele tanto poner de su bolsillo para suplir alguna necesidad en casa. ¿Cómo es que son tan duros de corazón a la hora que se requiere suplir alguna carencia de sus propios padres? ¿Cómo es que pueden llegar a ser tan desinteresados e indiferentes a las necesidades físicas de sus propios padres en tiempos de necesidad? ¿Cómo es que pueden ser capaces que aún en el mismo lecho de muerte de alguno de sus padres reniegan cuando se les pide para cooperar por alguno solo de los medicamentos? Y lo hacen a regañadientes. No sé si usted lo sepa, pero se dice que las cigüeñas, cuando se convierten en adultas, hacen lo que por naturaleza es correcto. Las cigüeñas, estas aves, al convertirse en adultas, hacen por naturaleza lo que es correcto. ¿Qué es lo que ellas hacen? Dicen, yo nunca he visto una cigüeña, pero esto lo leí. Ellas se encargan de cuidar a sus progenitores mayores y decrépitos. Les protegen y les proveen de alimento cuando estos ya no pueden valerse por sí mismos. Es decir, cuando estas aves ya no pueden desprenderse del nido para volar. Las cigüeñas jóvenes que han alcanzado esta edad adulta, además de proveer para sus propias familias, adquieren por naturaleza la responsabilidad de cuidar amorosamente de su papá cigüeña, de su mamá cigüeña, cuando ya están muy viejitos. ¿Y cómo lo hacen? Ellas, sobre sus picos, llevan ratones, gusanitos, una lombriz, un pajarito muerto, y lo llevan hasta el nido de sus padres, que les vio nacer, y dejan alimento allí. Estos aves que ya en su edad adulta ya no pueden volar. No sé si usted sabía, pero en la antigua Grecia y posteriormente en Roma, a la ley de posesiones para ancianos de edad adulta, precisamente lleva este nombre, la ley cigüeña. Una ley cigüeña que obligaba a los hijos a cuidar de sus padres. Y qué increíble, mis hermanos, es observar estas cosas. Qué increíble es que la misma naturaleza habla por sí misma de las cosas que son correctas. Nos proveen de directrices morales para todos nosotros. Y qué increíble que es, mis hermanos, que a veces parezca que los mismos animales que decimos no razonan, no piensan, posean una escala mayor de valores, por así decirlo, o de ética, por encima de algunos hijos. Y este principio noble, mis hermanos, de tomar de nuestras posesiones para proveer para nuestros padres, no solo la naturaleza misma nos instruye al respecto, sino que especialmente la revelación especial de Dios nos instruye en este deber. El apóstol Pablo dice a los hijos en 1 Timoteo capítulo 5 a partir del verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos hijos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Aun cuando cada hijo, mis hermanos, dará cuentas de sus propios actos y de la manera en cómo administró sus bienes, no podemos negar que cada padre también compartirá una cuota de responsabilidad con ese hijo malagradecido si él en su niñez o ella en su niñez no se ocupó de inculcar estos principios que redundarían en su propio bien en su vejez. Aun cuando cada hijo en lo particular dará cuentas del mandamiento de ver por sus padres, los padres mismos también rendirán una medida de cuota por no haber enseñado cómo hacer uso de sus posesiones, y hoy están viendo que esa maldición se les está volviendo en contra de ellos. Porque una mala instrucción en cuanto a las posesiones, mis hermanos, todo lo que puede hacer sobre los hijos es fortalecer ese corazón egoísta, avaro. Y la maldición a nuestro descuido podría ser que en nuestra vejez tengamos hijos desconsiderados, que se olvidan de nosotros, que cierran su mano en contra de sus propios padres. Pero ojo, mis hermanos, si alguno aquí cree que tiene excusa de olvidarse de sus padres porque ellos fueron malos padres, esto no exime a ninguno. Este es el mandamiento. Haya sido como hayan sido, este es el mandamiento de Dios para todos. Y en las Escrituras, hermanos, estas son las consecuencias. Pero en las Escrituras vemos ciertas actitudes que, como fruto de una correcta enseñanza a los hijos,
¿cómo se traduce en su edad adulta? ¿Cómo estas cosas, cómo estas actitudes de parte de los hijos hacia los padres se tornan en un bien hacia los padres? Y estas son algunas referencias bíblicas que Dios nos muestra en su palabra y las cuales Él aprueba y que espera de cada uno de nosotros. Y estas actitudes tienen que ver cómo los hijos disponen de sus posesiones para con sus padres. Estas actitudes que Dios aprueba se muestran especialmente en tiempos de carencia, en tiempos de debilidad, de fragilidad y en la vejez. Así que dice, aquí es donde Dios espera, hermanos, que los hijos asistan a sus padres con las posesiones que Dios les ha otorgado. El primer ejemplo que mencionaremos de esta noble actitud la vemos en José en referencia a su padre. ¿Quién fue José, mis hermanos? Todos sabemos quién fue. Este hombre llegó a convertirse en un hombre poderoso, de influencia, a llegar a ser el segundo de Faraón. Tenía una vida muy ocupada. Pero ¿qué nos dice Génesis 48, versos del 1 al 2? Nos dice que al saber que su padre estaba enfermo, inmediatamente se alistó para ir a verlo. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y les hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Eso es en referencia de José a su padre. Un segundo ejemplo de esta actitud aprobada por Dios la encontramos nuevamente en los hijos de Jacob, quien al estar devastado emocionalmente, nos dice la Escritura, que sus hijos y sus hijas fueron a él para consolarlo. Este relato lo encontramos en Génesis 37, a partir del verso 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Un tercer ejemplo que encontramos en las Escrituras es que Dios aprueba que los hijos provean a sus padres en tiempos de carencia. Así como hicieron nuevamente los hijos de Jacob, quienes fueron a Egipto para comprar comida para su padre. Dice Génesis 42:5, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían porque había hambre en la tierra de Canaán. Y en algunos casos de mayor necesidad, hermanos, también Dios aprueba que los hijos lleven a sus padres a vivir con ellos. Tal y como lo hizo nuevamente José con su padre Jacob. Génesis 45, 9 al 11 dice: vayan rápido a donde está mi papá y cuéntenle que su hijo José le manda este mensaje: Dios me hizo gobernador de todo Egipto. Ven si demora a donde yo estoy. Vas a vivir en la tierra de Gosén y vas a estar junto a mí. Tú, tus hijos, tus nietos, tu ganado, tus rebaños y todas tus posesiones. Allá yo te voy a cuidar para que ni tú, ni tu familia, ni los que estén contigo pierdan lo que tienen, ya que todavía quedan 5 años de escasez. ¿Qué está haciendo José? Mandó a llamar a su papá para vivir con él. Un cuarto ejemplo, mis hermanos, es en tiempo de peligros. Los hijos deben de ver igualmente por la preservación y protección de sus padres, tal y como lo hizo David, quien frente a un tiempo de hostilidad nacional y ante peligro de muerte de los suyos, David se ocupó de ver por la protección de sus padres. Dice 1 Samuel 22, a partir del verso 3 al 4. David se dirigió a Mizpa en Moab y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios tiene planeado para mí. Así que David dejó a sus padres con el rey de Moab y se quedaron allí mientras David estaba en la fortaleza. En circunstancias extraordinarias, como en el caso de un hijo enfermo que posiblemente muera antes que sus padres, y en el caso de que los padres lo requieran, es la voluntad de Dios que los hijos vean por el bienestar de sus padres después de esta partida, después de su partida. ¿Dónde vemos este ejemplo, hermanos? Este ejemplo lo vemos en el mismo Señor Jesucristo, quien ante una muerte eminente, estando allí sobre la misma cruz, encargó a su discípulo Juan que tomara cuidado de su madre María. Él dice: después dijo al discípulo: he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estas son unas formas, hermanos, de cómo un buen uso de las cosas materiales, una buena enseñanza del uso y propósito de las cosas materiales a nuestros hijos
puede transformarse en una bendición futura para nosotros. El puritano William Gouge, exponiendo el Salmo 37, 21, este salmo dice: el impío toma prestado y no paga. Extendió este texto en su exposición al deber de los hijos para con sus padres y concluyó que los hijos, movidos por un código muy elevado de honor hacia sus padres, deberían en sus posibilidades honrar y ocuparse de las deudas que sus difuntos padres adquirieron mientras vivían. Así la concluyó. Él dijo, escuchen hermanos, esto es nuevo para esta generación. Los hijos deberían tener tal honor y respeto por sus padres fallecidos, que no deberían permitir que por motivos de una deuda no pagada en vida, la memoria de su padre sea mancillada cada vez que se mencione su nombre. Ellos ya no pueden hacer nada por sí mismos. Por tanto, ustedes hijos, que son la misma imagen de su padre, deberían suprimir esos malos rumores, al pagar sus deudas en la medida de sus posibilidades. Y esto no por una ley que nos obligue o se exime, sino movidos por una honorable conciencia de buenos hijos. Papá, hay que pagar todas sus deudas, No voy a tragar este sermón. ¿Qué es lo que comúnmente pensamos, hermanos, nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que el cristiano común de nuestros días piensa de estas cosas? A la muerte de un padre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que ahora la ley nos protege y la deuda que él tenía se pagó! ¿No? Pero ¿qué es lo que dice este puritano, William Gouge? Que no seamos movidos por una ley que nos obliga o exime, sino por un honorable sentido de conciencia de buenos hijos, que se ocupa por el honor de su propio padre, su padre difunto. Hay una compañera que hace años murió, y quedó debiéndole a otro compañero como 20,000 pesos. Esta compañera, madre, no puede salir su nombre en ninguna parte sin que se haga mención que le debía 20,000 pesos al compañero y se murió. Esto es lo que está diciendo William Gouge. Que muchos padres quizás mueran con una deuda, y si los hijos no tienen ese sentido de honorabilidad por sus padres, ellos serán tan egoístas que no tendrán mucho problema en que el nombre de su padre siga siendo enmancillado por esa persona cada vez que hablen de él. Pero si él fuese un buen hijo, él quizás se acercaría, pagaría esa deuda y suprimiría ese rumor acerca de su padre difunto. Y todos estos deberes, mis hermanos, están contenidos en un solo mandamiento que el apóstol Pablo da a los de Timoteo. Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Así que decíamos, mis hermanos, que de no poner control sobre nuestros hijos en el uso de sus posesiones, el amor por estas cosas se diversificará, irá en aumento y se volverá en nuestro propio prejuicio. Nos dolerá, te dolerá hasta el alma, hermanos, cultivar un carácter impío en tu hijo. Que el por no enseñar a hacer un uso correcto de sus posesiones, estas cosas se vuelvan contra ti en egoísmo. Y veamos a un hijo que le duele hasta el alma poner para uno de tus medicamentos. Hermanos, cuando vemos a nuestros hijos haciendo un berrinche por un juguete que vio en la tienda, peleando en casa, porque desde su criterio todo es suyo, diciendo mío es mío. Estos no son niñerías, mis hermanos. No es cosa de niños. Es la manifestación de un corazón que nació apegado a la mundanalidad de esta tierra. Y de no disciplinarle, de no enseñarle, todos ustedes ya saben lo que espera. Solo es cuestión de tiempo para que ese mismo principio que lo llevó a patalear, que lo llevó a hacer a llorar a gritos, a hacer un vergonzoso berrinche en el Soriana, le veamos transformado en algo más, en algo perverso. Quizás vivir silenciosamente el resto de su vida controlado por la envidia, el resto de su vida controlado por envidia, haciendo esto y aquello movido por un principio de avaricia.
O vivir poseyendo todo cuanto necesita, pero jamás sentirse satisfecho, ni haber podido aprender jamás el arte del contentamiento. Y estar pensando siempre, necesito más, necesito más. Todo cuanto hace, lo hace motivado por este principio mundano en su corazón. Compitiendo. ¿Quién tiene la casa más bonita, el carro más bonito, el jardín más bonito? ¿Sabe qué es esto, mis hermanos? Esto es una vida desgraciada. Es una vida encadenada es una forma miserable. Poner nuestra esperanza en las cosas de esta tierra es una vida miserable. Y realmente lo es, mis hermanos. Porque muchas de las veces una porción material de este mundo nos cuesta más de lo que verdaderamente vale. Nos cuesta nuestro preciado tiempo, haciéndonos perder cosas mucho más valiosas en la vida. Nos cuestan nuestros pensamientos que deberían de elevarse a Dios. Se consumen yendo detrás de cosas perecederas. Nos cuesta nuestra energía. Hacemos todo para adquirirlas. Nos cuesta nuestra paz. ¿Con cuánto temor, hermanos, vivimos? Porque no queremos perderlas. Y este estilo de vida, mis hermanos, les espera a nuestros hijos y a nosotros si no aprendemos a controlar y a poner en su debido lugar lo que poseemos. Pero el que procura la plenitud de Cristo, el que busca una mejor y eterna heredad, ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Esto no cuesta nada. ¿Qué dijo Isaías? Fíjese qué tan tontos somos. ¿Qué dijo Isaías capítulo 51, verso 1 al 3? A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá nuestra alma. Cristo lo ofrece todo, hermano, sin pedir nada. Cristo está dispuesto a darte todo a cambio de nada. Cristo ofrece una heredad incorruptible que no te costará nada. Cristo te entrega lo que realmente necesitas y no te pide pagar nada. Y así por nada, hermanos, pueden tenerlo todo. Jesucristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, la respuesta a esta pregunta es de implicaciones eternas. ¿Dónde está nuestro tesoro? Donde está nuestro tesoro, téngalo por seguro que ahí estará también vuestro corazón. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Oremos. Padre Dios, todos nosotros, Señor, debemos arrepentirnos, Señor, por esa mundanalidad, Señor, arraigada en nuestro corazón. Esos principios, Señor, egoísta, el cual muchas de las veces gobierna, Señor, todos nuestros pensamientos, nuestras acciones. Padre, tenemos un gran deber delante de nuestros hijos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cobrar, Señor, madurez, cordura en nuestras mentes para poder ayudarles a ellos. De no hacerlo, Señor, estamos conscientes y advertidos por tu palabra que estas cosas se pueden volver en detrimento de nuestro bienestar, de nuestra paz, como una expresión de haber hecho las cosas mal. Dios, ayúdanos a que hagamos uso correcto de nuestro tiempo, Señor, de nuestras posesiones, y que nuestros hijos, al vernos cómo las usamos, Señor,
ellos sepan que sus padres no viven para este mundo, sino que a través de estas ponen sus ojos, Señor, en las cosas venideras, en las cosas eternas. Oro, Dios, que estas verdades no sean robadas de nuestro corazón y que podamos actuar, Señor, en principio, así como Abraham, Señor, que actuó por principio bíblico, Señor, y no por deseos, no por sentimientos. Honra, pues, Señor, tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.